La semana pasada se celebraban de manera simultánea juicios que podían perjudicar a un partido y a otro partido, ¿no? El caso Kitchen y el caso Mascarillas. Quizá era un momento interesante para que los buitres examinaran un poco distintos programas, cómo dedicaban espacio a uno u otro. Y los buitres estuvieron pendientes de dos programas en concreto. Uno, Malas Lenguas en Televisión Española, y otro, Diario de la Noche en Telemadrid. Y ver qué conclusiones sacaban de cuál era la escaleta de este programa durante una semana. De momento vamos a comenzar analizando el programa Malas Lenguas y cuál fue la escaleta que fue, según los buitres, la que tuvo la semana pasada. Vemos que el pasado 13 de abril tenían como tertulianos en la mesa al señor Javier Aroca, que así como un gran amor por la derecha me da la impresión que no tiene, don Fernando Garea, Ana Cabanellas del Periódico de Cataluña y el señor Alejandro López. Y vimos que incluían titulares como Vox dependiente del Banco Húngaro. La duda es si tuvieron a alguien de Vox presente para comentar el tema, que sospecho que no. Y Vito Giles procesado por injurias y calumnias. Entre los temas que tenía, los tertulianos atacaron al señor Trump diciendo que se presentaba como Jesucristo, atacaron a la señora Esther Muñoz, diputada del Partido Popular, por considerar que había sido frívola a la hora de la retención de un soldado en Israel, criticaron a Faes por criticar el no a la guerra, criticaron al señor Rajoy porque fue señalado por el inspector Moroncho en el juicio del caso Kitchen, criticaron al rey emérito por sus dinerillos, como decían ellos, criticaron al señor García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, por criticar al gobierno del señor Pedro Sánchez, y criticaron al señor Santiago Abascal por hablar mal del Islam. Y también criticaron al señor Vito Quiles, aireando que había sido procesado por injurias y calumnias. Realmente llama la atención que en un programa que dedica espacio a hablar de figuras importantes, como puede ser el señor Trump o una diputada como es la señora Esther Muñoz, también incluyan en el saco al señor Vito Quiles. Pasamos al 14 de abril, al día siguiente. Volvía a estar por segunda vez el señor Javier Aroca, que fue en su día político del Partido Andalucista hasta que luego se pasó al PSOE, que le colocó en Canal Sur. Luego tenemos a la señora Esther Palomera, al señor Ernesto de Kaiser, al señor Manu Levin, así como una mesa con mucha estima hacia el lado diestro, me da la impresión de que no era, y el señor José Trigueros. Y entre los temas que se trataron fueron al señor Rajoy, porque está siendo señalado en el caso Kitchen, que es innegable, contra el juez Peinado por investigar a doña Begoña Gómez sin, según ellos, estar suficientemente acreditado. De nuevo contra el señor Trump, aireando que se peleó por Meloni y culpándole de causar masacres. Contra la alcaldesa de Valencia, del Partido Popular, investigada. Otra vez contra el señor Vito Quiles, a quien acusaron de mentir. Y celebrando la disolución de la Fundación Francisco Franco. El jefe de gabinete de Ayuso insulta por don Miguel Ángel Rodríguez, aunque no tengo la impresión de que hubiera ningún representante ni de la señora Díaz Ayuso ni del señor Rodríguez para defenderse. Tercer día, el 15 de abril, otra vez el señor Javier Aroca. Es curioso porque llevamos 3 días y los 3 ha estado el señor Javier Aroca. No sé si le harán algún descuento especial si se va 3 días seguidos. Estaba otra vez el señor Ernesto de Kaiser, estaba doña Sara Pérez Santolaya, estaba don Emilio Delgado, que es de Más Madrid, estaba el señor don Julio César Herrero. Es llamativo porque vemos que hay bastantes expolíticos, Javier Aroca, Emilio Delgado, luego el jueves estuvo el señor Pablo Iglesias, pero todos los políticos corresponden más a una bancada que a la otra, diría yo. La verdad es que hay titulares que son llamativos. A mí esta infografía, Vox defiende la violencia para implantar sus ideales, me parece interesante, ¿no? Llama la atención que se trate de algo tan contundente sin tener a alguien de Vox para defenderse o para responder a esa acusación de que un partido político defiende la violencia. Luego, otra vez contra el señor Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete Ayuso insulta más. Digamos que si el 14 habían titulado el jefe de gabinete Ayuso insulta, eso el 14, el día 15 era el jefe de gabinete Ayuso insulta más todavía, y de nuevo dedicaban espacio al señor Vito Quiles. Hablaron del diputado de Vox, señor Sánchez, que se había encarado a la presidencia del Congreso, me imagino que por eso vendría lo de la violencia. Contra Miguel Ángel Rodríguez insulta más, contra Rafael Hernando por interrumpir en el Congreso, sección del caso Kitchen, aquí hablan un poco del caso de las mascarillas, y de nuevo volvían a atacar al rey emérito, que tiene sección fija. Y el día 16 de abril, en el que estaba el señor Pablo Iglesias, está la señora Esther Palomera, el señor Manuel Rico, y del lado diestro la señora Marta Gómez Montero y el señor José Apezarena,
Volvieron otra vez con lo de Vox defiende la violencia, esta vez por el discurso de un señor de Vox que les debía parecer muy violento, y criticando el nuevo pisito para Ayuso. Y criticaron al señor Núñez Feijóo por falso pacifismo, al señor Abascal por hacer servilismo de Trump, a Trump le criticaron por meterse con el Papa, a Sánchez Ayuso por lo de la inmigración y airearon la noticia de que podía tener algún tipo de piso irregular, pidiendo al señor Manuel Rico que se les investigara penalmente como se investigaba a la esposa del señor Pedro Sánchez. Es que lleva la segunda pregunta para mí clave de la noticia, que es, ¿se va a investigar penalmente a esta persona? Igual que se ha hecho con la asistente de Moncloa. ¿Se va a hacer? Sí. Tú dices muy seguro que sí. Hombre, claro. Estoy seguro que manos dentro de limpias 3 mañana va a meses presentar vamos la a querella. podemos verlo. Pepe cree que sí se va. Luego criticaron a Vox por defender la violencia, según ellos, y una vez más hablaron del pleito de Rubén Sánchez contra Vito Quiles. Esto es muy interesante porque el viernes también hablaron de Vito Quiles. Es decir, que objetivamente el programa Malas Lenguas ha dedicado una sección, los 5 programas, al señor Vito Quiles. No se lo pierdan, que seguimos. Estamos aquí con esto y más en un periquete. Vito Quiles miente ante la justicia. No le imputa a nadie ningún delito, y menos una connotación sexual. Pero Vito Quiles dijo: Facua, estás acabado. Vamos a contar qué relación tiene tu chiringuito Facua con la trama de menores abusadas y tuteladas. El ultraderechista Vito Quiles, pillado. A continuación, en Malas Lenguas. A lo cual yo me pregunto, ¿tan importante considera el señor Cintora como director del programa Malas Lenguas al señor Vito Quiles para dedicarle un espacio fijo de entre 10 y 15 minutos en un programa de emisión nacional los 5 días de la semana? Le ha puesto al mismo nivel que la señora Díaz Ayuso y que el señor Trump. Cuando dijo Malas Lenguas que iba a dedicarse a denunciar mentiras de los medios de comunicación, pensaba que iba a ser como el 678 de Argentina, que iba a ir de repente, pues hoy contra El Mundo, hoy contra Vicente Vallés, hoy contra Ferreras, hoy contra Ana Rosa, contra El País, contra el ABC, contra El Mundo. Pero por lo visto, luchar contra los bulos se resume en ir contra el señor Vito Quiles, que no deja de ser un señor que básicamente se limita a incordiar en su micrófono y tuiteando en redes, y que ni siquiera sé si ha terminado sus estudios periodísticos. Ese es el gran enemigo de Malas Lenguas, como para dedicarle tantos minutos diarios, fijo, durante 5 días a la semana. Es llamativo. Si yo fuera el señor Quiles, le mandaría una carta de gratitud por la importancia que le están dando a este señor en el programa de Malas Lenguas. En uno de los días, en la sección dedicada al señor Vito Quiles, se dedicaron además a airear el tuit donde la señora Pérez Santolaya marcaba lo que según ella era la orientación sexual del señor Quiles. Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría. ¿Tú te arrepientes de haber publicado esto de sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les enrolla? Yo creo que lo que demuestra mi tuit es que soy una tía de puta madre. Es decir, es que de verdad, fuera de... ¿Tú crees? O sea, Desvelar su orientación es que yo sexual. No he desvelado nada. Yo no he desvelado nada. Solamente con quien salga por Madrid y lea un poco de Twitter se entera. Es más, el día que pongo el tuit, el 90% de los tuits era, ¿pero cuál es la noticia? ¿Qué secreto he revelado? ¿Qué información he dado? Más allá de que no me interesa, si el problema no es con los que se enrolla o con las... Si a ver si hay que hablar de mujeres para que moleste menos a la derecha, se hablará con los que se enrolla Vito. Si el problema son los que se enrollan con Vito. Y hay que tener estómago. Pero eso ya es otra cosa. Que es un tipo de información que va muy en la línea del tipo de información que hacían antes los productores del espacio de Malas Lenguas, que recordemos que tuvo entre sus fundadores a los señores Cornejo y Madrid, es decir, los fundadores de Sálvame. Pero el punto que más les ha llamado la atención a los buitres es la parte en la que nos enseñaban qué era un bulo y qué no lo era, porque en un momento determinado criticaban al señor Miguel Ángel Rodríguez por insultar a los votantes del PSOE, por decir que los votantes del PSOE eran gente que tenía que estar podrida. Una actitud que no parece muy adecuada de una persona que cobra un sueldo público, como es el señor Miguel Ángel Rodríguez. Pero curiosamente, en la mesa, el señor Cintora tuvo una enganchada con el señor don Julio César Herrero, que representaría a la cuota no izquierdas de esa mesa, porque el señor Herrero decía que decir que los votantes del PSOE eran podridos podía considerarse un insulto, pero no un bulo.
Y eso le molestó mucho al señor Cintora, que consideraba que sí, que decir que los votantes del PSOE estaban podridos sí era un bulo. Darle más asco a ese mundo yo no puedo si estar de tú acuerdo con consideras eso, Jesús. no te voy a convencer. Será en tu mundo. No. Pero es un bulo. Pues ¿cómo Dicho, no, que es un, pero es que va un más allá. insulto decir que alguien está podrido. No hay ninguna bueno, pues si tú te información, consideras Jesús, podrido, allá tú. No hay ninguna Dicho información. esto, Es que el problema no es que haya dicho que están podridos. No hay ninguna afirmación falsa en la consideración estás podrido. No lo hay. Es una opinión. No es un bulo. No lo es, Jesús. Bueno, después de permitir que tú sigas con tu bulo, yo te diré que señalar a alguien, un sector de la población, te pediría, por favor, no, resulta ofensivo lo que estás diciendo. A mí me parece ofensivo. Pues a mí me resulta ofensivo, primero, que no me dejes hablar, te lo ruego, por favor, que me dejes hablar. Sí, desde luego que remarque, pero que califiques de bulo lo que yo estoy diciendo me resulta ofensivo. Creo que lo tengo que decir. Vale, pues, ¿y puedo hablar yo? Claro. Vale, yo remarco, y es tu libertad, tú sabrás, pero yo remarco que decir que alguien está podrido es ofensivo y es un bulo. Si tú te sientes cómodo diciendo que estás podrido, allá tú. Pero para la población y para el sentido común, decir que alguien está podrido es un bulo, es un insulto clamoroso. Si no lo ves, allá tú, allá cada cual. Francamente, yo no tengo claro que sea un bulo, salvo que pienses que literalmente don Miguel Ángel Rodríguez está diciendo que las personas podrían pudrirse literalmente de que se están descomponiendo sus cuerpos, y claro, efectivamente no se están descomponiendo sus cuerpos de los votantes, con lo cual no sería verdad si se interpreta eso, pero en fin, yo interpreto que es como decir cabeza de chorlito, es un insulto, es una ofensa, pero no sería un bulo. Para el sentido común, decir que alguien está podrido es un bulo. Lo cual me delata un poco la obsesión que el señor Cintora tiene, dos obsesiones. Una, el señor Vito Quiles, y otra, usar para todo la palabra bulo.